con los medios de comunicación social desde el primer día y tener a la sociedad de nuestro lado. No se logró. O sea, se pensaba en marcha, se quería tener a todo el campesinado, que era muy importante, pero lo importante era también tener a toda la gente. Digo que tanto en ese, que para mí fue un caso fracasado, de hecho nos pusieron la ley por la ventana, pero en otros casos exitosos, sigue siendo el arte primero de ver cómo son los actores y cómo uno puede esos actores juntar. Algunos de esos actores son reacios a juntarse, pero hacer intento. Y no hay una receta porque varía en cada uno de los lugares. Y una cosa que me parece no hay que olvidarse nunca, es que cuando uno hace estas coaliciones, no quiere decir que toda la gente piense igual. Entonces ustedes se van a encontrar de que van a estar en una situación peleando por un bosque nativo, peleando contra una antena, o peleando de pronto para que una ley sea aprobada, y que mucha de la gente que está sentada ahí tiene de pronto algunas costumbres o algunos hábitos que son totalmente depredadores en otros hábitos. Bueno, en ese momento uno se dedica a unirse solamente en lo que está. Y después, como esa gente que de pronto piensa, uno no la va a invitar a comer un asado, es vegetariano a comer una ensalada, en ese caso simplemente cada uno sigue su camino. Pero son coaliciones flexibles, espontáneas, se van armando, cada uno va trayendo a algún actor más que de pronto uno se olvidó, y se va armando en un conjunto en donde está metida la buena ciencia, está metida la gente con experiencia de movilización, está metida la persona que vive cotidianamente un problema, está metido un médico que a lo mejor quiere colaborar sin que su nombre aparezca, están los informantes, están los mecanismos de seguridad para asegurarse cómo actuamos, como pasó en el caso de Malvinas, qué mecanismos había en el caso cuando detenían a la gente, que hicieron su propia red de protección con habeas corpus. Es decir, es imposible decirte, mira, esto es porque en realidad no hay una respuesta, y tal vez la única respuesta, si es una respuesta, es identificar los actores, ver cómo se hacen los puentes, cómo se diagrama la lucha, y en cualquiera de los casos, el más pequeño o el más grande, termina siendo clave el trabajo con los medios de comunicación social, porque es la forma de democratizar una lucha. Y es la más espectacular. En el Dakar, cuando empezamos a pelearlo, que es una competencia que la detesto, me importa 3 rabanitos y muchos cordobeses que son fierreros, bueno, en eso uno actúa autoritariamente, uno tiene sus pequeños vicios. Entonces, con toda la cosa que es terrible, así le gustan a muchos, lo siento en el alma, bueno, ustedes pelearán para protegerlo y nosotros pelearemos para derrumbarlo. En el caso del Dakar, nosotros sacamos 180 fotos de infracciones terribles que los corredores muy elegantes de Europa en sus lugares de origen jamás harían. Pero acá la hacían, total están en el tercer mundo. Le sacamos las 180 fotos. Nos metimos en la justicia. Eso fue menor. Pero más espectacular fue el diario Le Monde. Nos pidió las fotos. Y sacaron la nota en el diario Le Monde, en la parte de deportes, con un link a Picasa, así que tenían todas las fotos de las infracciones. Y eso generó toda una movida. Ya ven, unas fotos sacadas, un contacto oportuno y un medio. O sea, el medio es como el actor fundamental, y ahí uno tiene que llevar las ideologías. Ahí uno no está buscando un medio transparente, purito, inocente o que piense como uno. Lo único que está buscando es alguien que sea una fotocopiadora gigante y transmita una lucha. Nada más. O un conflicto. A mí me interesaría que Diego profundizara justamente el tema del conflicto como apertura y no simplemente como un problema, y si está vinculado con los planes de ordenamiento territorial, tanto el PET como el plan agroalimentario de Argentina, qué vínculos directos hay entre esos planes y los conflictos que hay en capaz que me olvido algo. Sí, los conflictos como apertura tiene que ver con un poco lo que se está diciendo, ¿no? En general, bueno, incluso en la presentación desde los medios de comunicación y también desde el discurso, los discursos gubernamentales, muchas veces del
problema donde las poblaciones aparece como el trauma, digamos. Y en verdad el conflicto lo que permite es hacer aparecer una serie de derechos incumplidos o la posibilidad de la construcción, de la producción de derechos. En eso, bueno, creo que acá se han dicho varios ejemplos de eso, de cuando se hace visible no solo el problema, sino también una población produciéndose como sujeto de derecho. El problema, el conflicto no aparece si esa población en algún momento no entiende que está siendo vulnerada. Muchas veces, en realidad, ocurre permanentemente, en el caso del despojo de tierras, en el caso de una contaminación, en cualquiera de las situaciones que son más las vinculadas a conflictos socioterritoriales y ambientales también. Hay zonas donde hay una relación, en verdad, estadística incluso, en donde no hay organizaciones sociales previas, el volumen de conflicto es menor. No porque ahí no haya vulneración de derechos, sino porque no está ese sujeto que lo tematiza. Y en otros casos, cuando logra ver justamente la concepción de que algo es injusto, cuando una población entiende que algo que le está pasando es injusto, empieza y se inicia un proceso de organización, y ahí es donde puede dispararse para... Bueno, ahí está un poco lo que también se dijo antes, ¿no? Está en la ingeniería de esos activistas, de esa población, imaginar y proponer la querella, la querella política, o sea, en torno a qué se va a disputar, en torno a qué, y qué identidad va a llevar adelante ese derecho que debe ser reconocido y esa vulneración que debe ser cesada, ¿no? Hay una producción, ahí el conflicto genera otra realidad, es la posibilidad de que el conflicto tuerza algo que está haciendo, algo que termina en el silencio o algo que termina en una nueva voz que denuncia, ¿no? Ese es el conflicto. En ese sentido, por eso nos parece que si esto de la ecología política, si algún sentido tiene, es en su agenda, supongamos que fuera que tuviera una agenda, una es esto, poder observar, dar cuenta, hacer visibles los conflictos, colaborar con esta visibilidad. Donde yo vivo en el delta de Paraná, y ahí mis vecinos, bueno, yo todos, no solo las aguas están contaminadas enormemente por el parque industrial de Pilar, de la cuenca de Luján, sino a su vez hay un proceso de avance inmobiliario que obviamente el 80% de la población isleña tiene problemas, situaciones problemáticas de tierra, como se dice, ¿no? Otra de las palabras que conjuran, no es verdad, la gente sabe que vive ahí, sabe quién está ahí, quién estuvo, como pasa en las poblaciones campesinas, todo el mundo sabe. El problema es que ahí interviene la jurisdicción estatal, impone una nueva lógica y genera ese silencio y esa ignorancia, supuestamente, y luego opera sobre otro tipo de derecho. Bueno, en este caso el avance inmobiliario se monta sobre eso, y grandes emprendimientos, barrios cerrados, con toda una capacidad tecnológica de reconvertir las islas, porque imagínense, la isla, claro, ¿por qué frente a Buenos Aires, a la ciudad más grande de la Argentina, de la más grande de América Latina, pudo mantenerse todo ese espacio relativamente intocado? Sí, bueno, Sarmiento trajo un par de especies exóticas, pero en realidad hay un espacio ahí rural bastante fuerte, que en su momento fue muy productivo, de la mano también de los llamados gringos, que no eran tan así, no, también esas palabras que nos traicionan. Ahora son los gringos los que hicieron la grandeza del campo argentino, no son solamente los gringos en todo caso, compañeros gringos que estén acá, pero digamos el delta se mantuvo. Hoy hay un avance que va transformando toda la isleñidad con tecnologías que vienen de Holanda, o sea, es una cosa así de generar los boulders. Y en ese contexto hay un vecino que un poco, Raúl lo contaba y me hacía acordar, él dice, tenemos que sacar el conflicto afuera, dice, ¿no? Y es casi una definición conceptual
De hecho, él podría estar acá en mi lugar, digamos, contando desde la realidad concreta muchas de las cosas que uno trata de sistematizar para que la universidad se comprometa con esas realidades y dé cuenta de ellas, ¿no? Y las haga visibles y cumpla un rol como también lo cumplen los medios de comunicación, que luego también llaman especialistas a la universidad y le dan la voz, le ponen el micrófono, ¿no? Hacer ahí, dar visibilidad a eso, fue, en el caso del Delta del Paraná, fue muy importante, porque el isleño, cuando le venían con la famosa pila de papeles, se iba. Ahora ya no se va, empieza a preguntar otra cosa. La cuestión del derecho, aparece un derecho que antes no estaba. Y se compone de muchas juridicidades, no solo del derecho en términos de juridicidad estatal, sino que aparecen esos usos y costumbres, y la gente dice, no, pero esto siempre lo hicimos de esta manera, ¿por qué no va a tener un reconocimiento de esta forma? Entonces, ahí hay un vehículo que son los medios de comunicación, que son los informes de los biólogos violas que van al Delta y dicen, no, acá esta empresa está generando un impacto en la fauna, en la flora, ¿no? Todo eso. Luego las mismas poblaciones se apropian y le imprimen su significado. Y ahí se genera esto que decimos el diálogo de saber, que parece una cosa esotérica, tiene carne, ¿no? Un isleño que cortó junco toda la vida, está hablando de los humedales. Bueno, eso ahí hay una... Y bueno, y el ordenamiento territorial, me fui por las ramas, bueno, es un poco lo que estamos hablando. También hay que poder deconstruir todas las políticas de ordenamiento territorial. Se plantea la cuestión de la participación de las poblaciones, que es muy lindo, pero luego a la final uno ve que o no son vinculantes o fueron vulnerados los mapas de toda esa gente convocada y que puso su tiempo, organizaciones sociales y demás. El ordenamiento territorial casualmente aparece en un momento en donde coincide con nuevos avances de la frontera sobre espacios que estaban en... No que no habían sido intervenidos por el capital, pero sí que estaban en los márgenes, ¿no? Tenían otras funciones. Ahora el Estado cumple este rol de ordenar los territorios, y el ordenamiento territorial es el paso previo a la valorización de los recursos naturales. Primero, generar ese conocimiento sobre esos ecosistemas en donde incluso hay población que, visto desde otro lado, fueron los guardianes de esos espacios, ¿no? Si hoy existen aún espacios que el capital no ha transformado e intervenido absolutamente a su imagen y semejanza, es porque hubo otros que sí lo hicieron, porque la naturaleza prístina no está. Sabemos que ahí hubo quienes pensaron en la naturaleza de otro lugar, posiblemente sin separar la naturaleza de sus formas productivas, de sus concepciones del mundo, de forma subordinada, por supuesto, al capital. No puedo decir que hay algo afuera realmente, pero sí hay tensiones, y el ordenamiento territorial pareciera en la misma línea de los procesos de la economía. Es el supuesto, quizás, así como la economía ambiental es el sostén científico de la valorización de la naturaleza, que por supuesto luego están los economistas ecológicos que ahí se pelean entre ellos, que creo que todos estamos de acuerdo que son peleas también necesarias. El ordenamiento territorial es una implementación concreta y radical de lo que es poner en precio la naturaleza en un momento de escasez para el capital o de necesidad de avanzar sobre la renta de la tierra, que ahora también con los avances científicos puede ser la renta de la vida, ¿no? Esta cosa de la información genética puesta en número, patentada, ¿no? El ordenamiento territorial y el patentamiento de los espacios van acompañados. Las poblaciones locales también dan disputa, porque el territorio también es un espacio en donde las poblaciones expresan su resistencia. Entonces entienden que es importante dar la lucha en un proceso de ordenamiento territorial que en algún punto puede llegar a beneficiarlo o no, y eso será el resultado de una correlación de fuerza política que de final abierto, ¿no? No sé si te contesté, creo que también los informes actuales acerca de los planes estratégicos han sido bastante criticados en cuanto a que proponen avances de la frontera agropecuaria, incorporación de nuevas hectáreas a la agricultura, pasar de los 100 millones de toneladas a 150 millones de toneladas de grano. Bueno, todo eso en un marco de
ordenar el territorio y por supuesto ahí hay actores que dan también la pelea, también desde la universidad, también desde otros espacios. Habría que ver, la gente de la REDAD tiene un par de trabajos, así sistematización de lo que ha sido el proceso de ordenamiento territorial en muchas provincias. Ahí, pero en Salta me parece que fue muy interesante porque estuvo en su momento en el ojo también de la Comisión Interamericana en cuanto a todo el manejo del bosque nativo, y ahí hay algo interesante por la participación de actores que hubo de uno y otro lado. Montenegro. Raúl, cuando hablamos de puente, estoy totalmente de acuerdo. En este ir y volver hacia distintos actores, conocer distintos puntos de observación de la realidad, que no es tan compleja cuando la miramos de distintos lados, pero ser distinta, perspectiva distinta. Y en este momento y en este lugar donde estamos hablando de ecología política, yo pienso, a lo mejor porque el conflicto ambiental ha hecho visible la necesidad de administrarlo, y hay una manera tradicional y conservadora de entender la política como la administración de un conflicto. En ese hito con los puentes también se establecen puentes entre los distintos conflictos. ¿Se entiende? Y en ese ir y venir de los distintos conflictos y los puentes, cuando usted va a ver las antenas, cuando usted va a ver la ballena, cuando usted va a ver los agrotóxicos, estamos volviendo a la ideología. No se vislumbra de fondo la ideología, más allá de que yo con usted coincido, no se puede estar hablando con el librito ideológico, ¿no? Esa era la pregunta. Yo no tengo la más mínima idea de qué es lo que se vislumbra. Los juegos sociales, yo soy biólogo, o sea que tengo una visión muy limitada, pero he tenido el privilegio de estar siempre cerca de gente que tiene otras visiones, sobre todo las propias comunidades. Entonces, yo diría que yo no vislumbro muchas cosas, ni siquiera vislumbro a veces ideologías. Yo lo único que sé es que, y hasta a veces me parece una falta de respeto, si yo desde un sector técnico, por ejemplo, pusiera hasta en el debate de una ideología. A mí me crispa, cuando en medio de una lucha popular alguien empieza a hablar del imperialismo. Me da urticaria. Yo creo de que cuando los grupos, las estructuras sociales sufren esta experiencia impresionante que puede ser pelear por algo, que puede ser un conflicto que afecta a la salud o puede ser por un proyecto que está llevando a la propia comunidad, lo que me parece muy mágico es cómo las ideas, las percepciones, la construye el propio grupo. Insisto, la construye el propio grupo. Por ejemplo, en el caso de Bower, nosotros vimos cómo fue evolucionando los 2 años, 90 comunicados de prensa, acciones en la justicia penal, acciones en la justicia civil, las fiscalías ambientales, hasta que se llegó inevitablemente al corte de ruta. Se hicieron cómo hacer los cortes de ruta, cómo hacerlo para que no viole la ley, y se llegó al corte de ruta fuerte, liderado por las mujeres, con una logística complicadísima. ¿Quién se hacía cargo de los chicos? A veces los chicos venían al corte de ruta, había que cortar 5 puntos, había que tratar de que la ciudad de Córdoba se llenara de basura. Córdoba tiraba la basura fuera de su jurisdicción, y de hecho hay 12 millones de toneladas de basura en Bower que han sido producidas afuera y que se las banca la gente de Bower. Entonces, el propio juego entre actores fue haciendo, por ejemplo, cómo se hacía ese corte de ruta. Y en ese corte de ruta participaba gente, mujeres que nunca habían protagonizado una lucha, había mujeres que tenían violencia familiar en sus hogares, había mujeres que nunca habían sido líderes. En uno de los cortes experimentales,
eso suena raro, pero se hicieron cortes de rutas experimentales para ver cómo funcionábamos todos. Las propias mujeres organizaron, recuerdo, una carrera de mujeres que se imaginaban una a otra llevando como si fuera una carretilla o un desfile de moda, en donde estaban los policías que estaban cerca riéndose como estaban viendo la propia gente de la comunidad, en donde en ese proceso no solo se logró el objetivo, sino que, y eso tiene que ver con las ideas, en realidad ninguno de los vecinos Brower se planteó ninguna intelectualidad, ni se planteó ninguna charla sobre el capitalismo o cómo el capitalismo salvaje terminaba tirándole compuestos orgánicos no metálicos. Pero quedó algo espectacular. Ninguna de esas mujeres que participó volvió a ser la misma. Hasta los procesos de violencia familiar, muchos terminaron siendo retratados porque pasaban a tener una estatura colectiva. Y a mí me parece que, si uno quiere, vos decías el tema hacia dónde va, y yo el único lugar en que sí me parece que lo he detectado, me parece espectacular, es el hecho de que las personas descubran que tienen poder, aun siendo la persona que en principio es la más desposeída y la con menos poder de una situación. Ser consciente del poder que tiene una persona. Usted no se da una idea de lo que para mí representa de placer, de ver a una mujer en un pueblo que se reconocía por la cárcel, no por el pueblo, pese a que el pueblo estuvo antes que la cárcel y la basura. Ver a esa mujer sentada frente a la rectora de la Universidad Nacional de Córdoba, dándole a la rectora de la universidad una lección de pragmatismo desde una formación que no había existido. Entonces, eso sí me parece que nosotros detectamos. Es decir, que la gente, las personas, toman conciencia del poder que tienen. Esas personas toman conciencia que pueden movilizar a los medios. Y esas personas también adquieren conciencia del poder colectivo y de lo difícil que es juntar gente en un poder colectivo. Entonces, esa me parece que es la ideología que nosotros detectamos. Y después se puede seguir muy distintos caminos. Pero lo que a mí me queda totalmente en claro es que en cualquier grupo, en donde un grupo ha participado por sí mismo, o sea, sin que nadie esté llevando de las narices al grupo, que a mí eso me crispa directamente. O sea, el grupo que cree traer la verdad y dan cómo tienen que organizarse, no. Uno está compartiendo y el propio grupo es el que lo decide. Y eso es lo que yo creo que se puede ver, y lo digo por haber estado en buena parte, directa o indirectamente, en muchas de las luchas emblemáticas que ha habido en nuestro país, por distintos motivos. Porque soy curioso, porque tengo gente amiga, o por lo que sea. Y esa parte es la más importante. Y cuando las sociedades, los individuos, las piezas sociales, las piezas individuales, van cobrando noción del poder que tienen y cómo pueden manejar ese poder, y sobre todo el poder colectivo, esa es para mí una ideología, y es la más poderosa de todas. Lo que yo sí creo como un ruido, y en algo vuelvo a la universidad, porque estamos en la universidad, yo creo que hay algo que en la universidad no se trata suficientemente. Y es como darse cuenta de que en realidad en la universidad es una fábrica de gente especializada en pedacitos de conocimiento, nada más. Y de que afuera vive gente especializada en pedacitos de conocimiento, que no estuvo en la universidad, y que a veces es un comerciante, a veces es un agricultor tradicional, a veces es miembro de una comunidad bio-guaraní en la selva paranaense. Es decir, en estas universidades tal vez lo que no hemos logrado todavía es darnos cuenta de que solamente tenemos un pedacito y que no somos dioses. Estos son lugares, sobre todo los sectores más intelectualizados, generan dioses. Son los dioses que salen del gran templo universitario, veamos Iquitur, Lluves, Sumus, de esas cosas, y pétalos de rosa cayendo del techo, pétalos intelectuales, en donde se cree de que llega el experto a explicar a los pobres miembros grassroots, de pies descalzos, que no saben muchas cosas, y creo que eso es lo que la universidad está fracasando, y particularmente en sus propios intelectuales, en asumir de que solamente se tiene un pedacito
y que para armar el rompecabezas sí o sí tienen que juntarse los pedacitos de otros actores sociales. Lo que no se ha logrado en la universidad es entrenar a las personas para no ser dioses. Acá se los entrenan para ser dioses. Y los intelectuales son dioses. La mayor parte son dioses. Donde creen que llegan al lugar con una verdad, una herramienta, un cierto poder. Y me parece que en eso está un poco fracasando, volviendo al tema de ideologías. Es decir, cómo tener el entrenamiento, que a mí me ha costado muchísimo. O sea, yo he cometido muchísimos errores. Yo fui como un investigador cuando gané un premio de investigación de la UBA hace mucho tiempo. Yo tenía que elegir entre Europa y fui al nordeste de Brasil porque me gustaba las obras de José de Castro. Ideológicamente fui a Brasil. Y estando en el lugar, yo cambié, o sea, pasé a ser un ecólogo teórico a un activista ecólogo teórico. Y ahí me di cuenta que yo no tenía herramientas para hablar con la gente. No tenía herramientas. No sabía cómo llegar, no sabía en qué lugar estaba, o mejor dicho, yo me veía tal vez en el lugar superior, porque tenía más información que los nordestinos. Hasta que me di cuenta que los nordestinos en realidad son los que tenían información, y yo no tenía absolutamente nada. Digo, a mí me hubiera ayudado mucho de que en lugar de tener todo un proceso de aprendizaje, no se hubiera desarrollado al mismo tiempo que uno forma a un profesional, un odontólogo, o un ingeniero agrónomo, un biólogo, lo que sea, esos baños de humildad necesarios para darse cuenta de que, atención, sale con frases en latín, sale con mucha historia, pero sale más con un pedacito de conocimiento que no sirve absolutamente de nada si ese conocimiento no está con la otra pieza. Es exactamente igual que en un rompecabezas. Si uno cree que la pieza de uno es importante, pues no, es un rompecabezas. Uno solamente es una pieza. Y ese rompecabezas no funciona si no están las otras piezas y si todos no tienen la conciencia de la importancia del rompecabezas. O sea, creo que volviendo al tema de la ideología, la verdadera ideología para mí es el rompecabezas. No es lo que el rompecabezas va a dar como imagen, eso no me interesa, sino cómo cada uno asume que es una piecita y que se va colocando y que uno va a estar tan sorprendido siendo profesional como siendo de pronto una persona que vivió toda su vida metida en el monte. Uno va a estar tan sorprendido como esa persona en ver la imagen resultante. Y cuando yo hablo de ideologías, en de otras palabras, a veces uno puede creer de que esa imagen uno la puede ver desde antes. Yo estoy totalmente convencido de que esas imágenes, o sea, la imagen del rompecabezas, solo se ve cuando cada uno asume conciencia de que es un pedacito y tiene el valor, la humildad, a veces la oportunidad de juntarse con otros pedacitos. Y yo les puedo asegurar algo que para mí es espectacular, porque realmente si hay algo que yo creo que es espectacular en todos estos procesos es como uno aprende, es de sentir el enorme placer de ver el rompecabezas formado, que uno ni remotamente se lo imaginaba, y tener la misma sorpresa que tiene a veces un poblador, a veces una persona que habita en un lugar y que no pasó por todo un sistema como está definido en la película de Walt, Pink Floyd, cómo uno mismo se asombra junto con las otras personas de esa imagen. Para mí eso es ideología, o sea, una ideología sin ideología. Es decir, dejar que cada grupo arme su propia imagen. Y después esa imagen podrá ir para cualquier lado. De hecho, es muy posible que esa misma gente que armó ese rompecabezas se mueva a la vereda